Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes aquí en Santiago de Chile unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, verso 1 al 5, donde dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y oí, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis luego leeremos otras escrituras con relación a estas 7 lámparas de Dios. Nuestro tema es las 7 lámparas delante del trono. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Juan el apóstol fue arrebatado al cielo y vio en el cielo un trono establecido y uno sentado en el trono. Él vio un arco iris alrededor del trono y vio 24 tronos alrededor del trono de Dios, y vio en esos 24 tronos a 24 ancianos. Estos 24 tronos con 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles sentados en 24 tronos. Ya eso se ha hecho realidad al venir a la tierra estos hombres de Dios, como los 12 hijos de Jacob, que son los 12 patriarcas, y los 12 apóstoles, que son en conjunto los 24 ancianos, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Judas Iscariote perdió la bendición del trono y le fue concedida a otra persona. La persona que se aparta de Cristo pierde la bendición del cielo. Por eso no es buen negocio apartarse de nuestro amado Señor Jesucristo. Toda persona que no tiene a Cristo y que no sigue a Cristo no tiene las bendiciones del cielo.
y por consiguiente no puede tener representación en el cielo. Ahora encontramos que de esto que está ante la presencia de Dios, alrededor del trono de Dios, fue que le habló Cristo a sus apóstoles en el capítulo 19, versos 27 en adelante. Los apóstoles, como toda persona, pero más siendo ellos judíos, que siempre estaban pensando en qué vamos a tener en el reino de Dios, cuál será el beneficio que vamos a tener siguiendo a Cristo. Ahora preguntan a Cristo. Recuerden que sí, como hay grandes bendiciones para los apóstoles que siguieron a Cristo, hay grandes bendiciones en el reino de Cristo para toda persona que cree en Cristo y lo sigue todos los días de su vida. Veamos las bendiciones que tienen los apóstoles del Señor, ya prometidas aquí en la Biblia, y encontraremos luego que esto es lo mismo que fue visto en el capítulo 4 del Apocalipsis por el apóstol San Juan cuando subió al cielo. Dice, capítulo 19, verso 27 al 30 del Evangelio según San Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, cuando el reino de Dios sea restaurado al pueblo hebreo, en ese reino milenial de Cristo, y luego en la eternidad, cuando sea la nueva Jerusalén establecida en la tierra. En ambas ocasiones, estas bendiciones ellos las tendrán. En la nueva Jerusalén, en la eternidad, tendrán estas bendiciones también. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuál es el trono de la gloria del Hijo del Hombre? El trono de David. Cristo, cuando ascendió al cielo, se sentó en el trono de la gloria de Dios en el cielo. Ese es el trono del Padre. Pero ahora Cristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma en que el Padre recibió a Cristo en el cielo, lo recibió como el vencedor, había vencido contra el diablo y contra la muerte y contra el pecado, y había resucitado y había ascendido al cielo. Es recibido en el cielo y es sentado en el trono de Dios. Eso es ser sentado a la diestra de Dios. Todo el poder en el cielo y en la tierra le fue dado a Cristo. Eso es estar sentado a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios. O sea que todo el poder de Dios lo tiene Jesucristo, porque Jesucristo moró la plenitud de la divinidad y mora y morará eternamente, porque Jesucristo es la imagen del Dios viviente en su cuerpo angelical teofánico, y Él es la semejanza física de Dios. Así como nosotros tenemos una imagen que es el espíritu, el cuerpo espiritual, y tenemos una semejanza física que es nuestro cuerpo de carne,
Dios tiene una imagen y una semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios es Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo angelical es la imagen del Dios viviente. Eso lo dice San Pablo. Veamos aquí en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál es la imagen misma de la sustancia de Dios? Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora hemos visto quién es la imagen del Dios viviente. Aquí también en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice también que Cristo es la imagen del Dios viviente. Veamos capítulo 1, verso 15 de Colosenses. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por lo tanto, no queda duda alguna que Jesucristo sea la imagen del Dios viviente. Él es la imagen del Dios viviente en su cuerpo angelical. Por eso Cristo dijo: Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día, y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos: aún no tienes 50 años y dices que has visto a Dios. ¿Y dices que has visto a Abraham? Jesús contesta: antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Cristo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, antes de tener su cuerpo de carne. Cristo en su cuerpo angelical es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y ese cuerpo angelical es la imagen del Dios viviente. La imagen es el cuerpo angelical, es ese cuerpo espiritual. Y la semejanza física es el cuerpo de carne, en el cual moró Dios en toda su plenitud y fue conocido y es conocido en la Biblia como Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo. En Jesucristo estaba Dios en toda su plenitud. La plenitud de la divinidad mora y morará eternamente en nuestro amado Señor Jesucristo. Nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, le ha dado a conocer. Esa es la forma en que Dios se ha manifestado siempre, a través de Jesucristo. La creación de los cielos y de la tierra la llevó a cabo Dios a través de Jesucristo, estando Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso dice que San Pablo, que por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, el mundo invisible y el mundo visible también, dice en Colosenses capítulo 1, desde el verso 12 al verso 24. Y en Hebreos nos dijo San Pablo, nos dijo: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Jesucristo en su cuerpo angelical,
el Hijo de Dios, fue que Dios creó el universo, el mundo invisible y el mundo visible también. Por eso en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Sigue diciendo: todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo que era con Dios y era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo, nada de lo que fue hecho o nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora, leí hasta el verso 4 de San Juan capítulo 1, verso 1 al 4, y ahora el mismo capítulo 1 de San Juan, verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando se hizo carne el Verbo, que era con Dios y era Dios, el ángel del pacto, cuando se hizo carne, fue conocido en medio del pueblo hebreo como Jesús, en quien habitó la plenitud de la divinidad. Por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba dentro de él. Y así como usted y yo somos alma viviente, pero tenemos un espíritu, un cuerpo espiritual, el cual es llamado el espíritu nuestro, también tenemos un cuerpo físico de carne. Y cuando una persona ve el cuerpo suyo físico, dice: estoy viendo a fulano de tal. Porque el que ve su cuerpo, lo está viendo usted, porque usted está en su cuerpo de carne. Y el que veía a Jesús estaba viendo al Padre, el cual estaba dentro del cuerpo de carne. Así como toda persona es alma, toda persona es alma viviente, pero tiene un cuerpo espiritual llamado espíritu, y tiene un cuerpo físico de carne. Y ahora Dios en Cristo es el Padre Dios Todopoderoso, que es el alma eterno. Dios con su cuerpo espiritual y su cuerpo de carne, llamado Jesús. Dios con su cuerpo espiritual, que es el ángel de Jehová, y Dios con su cuerpo de carne, que es Jesús. Y ahí tenemos a Dios en toda su plenitud, la plenitud de la divinidad en carne humana. Grande es el misterio de Dios. Dios ha sido manifestado en carne, así como usted y yo, que somos almas vivientes, hemos sido manifestados en carne. Ahora podemos comprender por qué Jesús decía: el Padre y yo, una cosa somos. Y también decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ven? El misterio de Dios es en Cristo. Dios manifestado en un cuerpo angelical y un cuerpo de carne llamado Jesús. La plenitud de Dios en carne humana, así como nosotros estamos en carne humana en esta etapa, pero pronto estaremos en un cuerpo de carne glorificada, un cuerpo glorificado que Cristo ha prometido para nosotros, el cual será igual a su cuerpo glorificado. Pero primero Él nos da el cuerpo espiritual. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre y somos bautizados en agua en su nombre,
Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Y recibimos su Espíritu Santo, recibimos así el nuevo nacimiento, entramos al reino de Cristo, nacemos en el reino de Cristo a una nueva vida, a la vida eterna. Por eso es que se requiere un nuevo nacimiento, porque el nacimiento físico que obtuvimos a través de nuestros padres fue un nacimiento a la vida, pero no a la vida eterna, sino a una vida temporal. Por eso el nuevo nacimiento se requiere para todo ser humano que desea entrar al reino de Dios, que es un reino eterno, para poder vivir eternamente en el reino de Dios. Por lo tanto, toda persona tiene que nacer en y a la vida eterna, en el reino eterno de Dios, del cual Jesucristo es el rey de ese reino. Ahora hemos visto el misterio de Dios en Cristo, sencillo. El cuerpo angelical de Dios es el ángel de Jehová, Cristo en su cuerpo angelical, en quien estaba el nombre de Dios. Y el cuerpo físico de Dios es el cuerpo de carne de Jesús, el cual ya está glorificado. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y ahora continuemos viendo todo este programa divino. Hemos visto que a través de Cristo es que Dios obró, obra y obrará eternamente. Pero Dios no obró a través de los profetas, sí, pero era Dios en Cristo. Dios a través de Jesucristo, Cristo en su cuerpo angelical, que es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y eso es Dios en el Espíritu Santo, porque ese cuerpo angelical de Dios es el Espíritu Santo. Porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora veamos lo que nos dice San Pedro acerca de este misterio divino. En el capítulo 1 de Pedro, capítulo de primera de Pedro, versos 10 en adelante, dice San Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No era Cristo el que estaba en los profetas, aquí dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dios, por medio de su Espíritu Santo, Dios por medio de Cristo en su cuerpo angelical, se manifestó en los profetas y habló a través de los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, para tener más claro este misterio de Dios en Cristo en su cuerpo angelical, hablando a través de los profetas, veamos lo que nos dice Dios por medio del profeta Zacarías en el capítulo 7, verso 11, y ahí lo tenemos claro también. Capítulo 7, verso 11 al 12 dice de Zacarías, pero hablando del pueblo hebreo que no quiso escuchar la voz de Dios, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora Dios por medio de su Espíritu hablaba a través de ¿quién? De los profetas. Y veamos un poquito más aquí, capítulo 23 del Éxodo, para tener el cuadro mucho más claro, porque es importante que nosotros sepamos quién es Jesucristo nuestro Salvador. Cristo en espíritu es el ángel de Jehová. Cristo en su cuerpo angelical es el ángel de Jehová. En el capítulo 23, verso 20 al 23 del Éxodo dice Dios: he aquí, le dice a Moisés, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde estaba el nombre de Dios? En su ángel, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Cristo. Cristo en su cuerpo angelical. Y Cristo en su cuerpo angelical es el Espíritu Santo. Es el Espíritu un cuerpo espiritual de otra dimensión. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del hebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y ahora veamos algo más en la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo da una lista hablando acerca de Abel y sigue hablando acerca de los diferentes hombres que él envió. Y llega hasta Moisés. Veamos lo que dice del profeta Moisés en el capítulo 11, verso 23. Todos estos hombres por la fe actuaron, y fe es revelación. Y ahora ustedes pueden leer el resto en sus hogares de los demás hombres de Dios. Ahora vamos a leer acerca de Moisés, capítulo 11, verso 23 de la carta a los Hebreos. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y ahora qué escogió Moisés? Teniendo por mayor riquezas el vituperio ¿de quién? De Cristo. Y ahora encontramos que cuando le apareció el ángel de Jehová a Moisés en aquella llama de fuego, era nada menos que Cristo, el cual le estaba apareciendo al profeta Moisés. Y en ese cuerpo angelical encontramos que podía aparecer en forma de luz o podía aparecerle en la forma de un hombre, porque el cuerpo angelical es un cuerpo de luz. Vean en Hebreos capítulo 1, verso 7, dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Por lo tanto, podía aparecer Cristo en una llama de fuego, en una columna de fuego, o podía aparecer en la forma de un hombre. Moisés quiso ver a Dios, el cual estaba en su ángel, y le dijo Dios: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y luego le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de ti.
y tú estarás sobre la peña, en una hendidura de la peña. Y yo pondré mi mano sobre ti, y cuando yo haya pasado, entonces quitaré mi mano de sobre ti, y tú verás mis espaldas. Y cuando pasó Dios, vio las espaldas de Dios, o sea que vio las espaldas del ángel de Jehová, donde estaba Dios manifestado. Vio las espaldas de Cristo en su cuerpo angelical. Manoah también, en el capítulo 13 del libro de los Jueces, vio al ángel de Jehová y no sabía que era el ángel de Jehová. Estaba viendo a Cristo en su cuerpo angelical. También Josué, en el capítulo 5, verso 13 al 15, cuando vio a aquel varón con una espada en su mano y se acercó a él allá en Jericó y le dice: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Ese varón le dice: ¿quién es? Vamos a ver quién era ese varón, ese hombre. Vamos a ver bien quién era ese hombre que le apareció a Josué ya en Jericó, luego de haber cruzado al otro lado del Jordán. Capítulo 5, versos 13 al 15. Y de seguro cuando le habló ese varón, ese hombre, de seguro Josué dijo: es la misma voz del que me habló y me dijo que pasara con el pueblo el Jordán. Es la misma voz del que le hablaba Moisés, y ahora lo podía ver en persona, lo podía ver en su cuerpo angelical. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Ven? Le dijo lo mismo que le había dicho el profeta Moisés cuando le apareció en el capítulo 3 del Éxodo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, es tierra santa. ¿Por qué? Porque allí estaba el ángel de Jehová, el santo de los santos. Y ahora Josué reconoció la voz del que le habló y reconoció que era el mismo que le había hablado en otras ocasiones, y se postró ante sus pies. Ahora estaba viendo en forma de un varón, de un hombre pero de otra dimensión. Encontramos que este hombre es nada menos que Jesucristo en su cuerpo angelical. Es nada menos que el Espíritu Santo. Ahora veamos, recuerden que un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y por consiguiente, el Espíritu Santo, cuando aparece en diferentes ocasiones, puede aparecer en la forma de una luz o en la forma de hombre, pero de otra dimensión, un ángel, pero de otra dimensión. En Ezequiel capítulo 9, el varón vestido de lino con el tintero en su cintura es el Espíritu Santo, y es un varón, un hombre que sellaría en sus frentes a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que bautizaría con Espíritu Santo a los creyentes antes de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y vino el día de Pentecostés
y selló a los escogidos con el sello del Dios vivo, con el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello del Dios vivo. Y ahora vamos a ver otro lugar en Proverbios capítulo 20. Nos dice en el verso 26, dice capítulo 20, verso 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y en Hebreos, San Pablo dijo que Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y ahora pasamos a Apocalipsis capítulo 4, que es el pasaje de donde tomamos nuestro tema, las 7 lámparas delante del trono. Y el verso 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Porque el que hace a sus ángeles espíritus, hace a sus ministros llama de fuego. Estas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, materializándose en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿De dónde vienen? Del cielo. Son enviados del cielo, y estas 7 lámparas con esas 7 luces son las 7 edades de la iglesia, con los 7 ángeles mensajeros a través de los cuales Cristo alumbra en cada una de las edades de la iglesia, en el lugar santo de ese templo espiritual. Y ese templo espiritual es la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Moisés tuvo que construir un tabernáculo y luego el rey Salomón construyó un templo, fue hecho el tabernáculo que construyó Moisés por orden divina, conforme al modelo que Dios le mostró en el monte. Y por consiguiente, ese tabernáculo que construyó Moisés es tipo y figura del templo celestial. Por lo tanto, todo lo que está en el templo celestial tenía que ser colocado en ese tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Por lo tanto, en el tabernáculo que construyó Moisés, colocó un candelero o candelabro de oro puro con 7 lámparas, las cuales fueron llenas de aceite de olivo, y eran machacados los olivos. ¿Y los olivos qué son? Las aceitunas. Y ese aceite era colocado en cada lámpara del candelero o candelabro. Así lo ordenó Dios. Ahora, esas lámparas eran encendidas en una forma muy especial. Se encendía la primera y, digamos, con un pábilo o palillo, y luego ese fuego lo traían del altar, y luego que encendían la primera, lo apagaban y tomaban otro pábilo y tomaban fuego
de ahí, de esa lámpara encendida, y encendían la otra lámpara. Apagaban el pábilo y luego tomaban fuego de nuevo con otro pábilo y colocaban en la otra lámpara hasta que quedaban todas encendidas. Eso se encendía en el tiempo de la tarde y duraba esa luz hasta la mañana, hasta amanecer. En una ocasión encontramos que Samuel era ayudante del sumo sacerdote, donde Ana lo había llevado y lo había dedicado a Dios para que sirviera en el templo de Dios. Por lo tanto, Samuel comenzó su ministerio de sacerdote desde niño. Era el ayudante del sumo sacerdote y por consiguiente iba a ser un gran sacerdote en el templo de Dios cuando fuera grande. Y antes de apagarse la última lámpara, Dios lo llamó en una noche que estaba durmiendo y lo llamó: Samuel. Y él se levantó y fue al sumo sacerdote y le dice: ¿qué desea? Y el sumo sacerdote le dice: yo no te he llamado, ve, acuéstate. Se acostó y de nuevo Dios lo llamó: Samuel. Y Samuel fue al sumo sacerdote creyendo que era el sumo sacerdote y le dice: heme aquí, aquí estoy. O sea, ¿qué desea? Porque era el ayudante del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le dice: yo no te llamé, ve, acuéstate. Y por tercera vez Dios llamó a Samuel y le dice: Samuel. Y Samuel despierta y va a donde Elí, el sumo sacerdote, y le dice: heme aquí. Podía estar dormido Samuel, pero recuerden que Samuel era un profeta y los profetas no se hacen profetas después de grande, ya nacen profetas. Como los seres humanos ya nacen seres humanos, no nacen primero monos para después convertirse en seres humanos. Esa teoría no es real, la teoría esa de la evolución. Ahora Samuel, al ir a Elí, el sumo sacerdote, por tercera vez, el sumo sacerdote se dio cuenta que Dios estaba llamando a Samuel. Y todo esto fue antes que se apagara la última lámpara. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si les consigo aquí. Vamos a ver dónde. Capítulo 3 de Primera de Samuel dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, ya estaba ministrando
y era un jovencito. Dice el joven, por lo tanto era un jovencito. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, porque la palabra de Jehová solamente viene al pueblo a través de ¿qué? De un profeta. Pero miren dónde Dios tenía el profeta, y un profeta grande. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aunque era un niño profeta con las dos conciencias juntas, todavía Dios no se le había revelado a Samuel, y todavía no conocía a Dios, aunque ministraba. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. O sea, vino Jehová y se paró allí donde estaba Samuel durmiendo y lo llamó. Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, o sea, no los ha corregido. Recuerden, los padres tienen que corregir a sus hijos, porque si no, viene el juicio divino sobre los hijos y sufren mucho los padres. Y también viene el juicio sobre los padres. Recuerden que el juicio vino sobre los hijos de Elí y murieron en la guerra. Y cuando le llevaron la noticia a Elí, el cual estaba gordito y estaba en una silla muy sentado, cuando le dieron la noticia, cayó hacia atrás y también murió. Se descoyuntó. Ahora ven ustedes cómo el juicio divino viene cuando en los hogares los padres no corrigen a sus hijos. Y aquí vamos a detenernos. Ahora vieron cómo Dios llamó a Samuel. Samuel era el hijo que Dios le había dado a
Ana y al esposo de Ana. Ella era estéril, pero pidió un hijo a Dios y Dios se lo dio. Todas las mujeres estériles y esposos que tienen esposas estériles pueden orar a Dios con fe, creyendo que Dios les va a conceder la petición de sus corazones, y Dios le concede la petición de su corazón. Tienen que estar en mutuo acuerdo el esposo y la esposa. Recuerden a Abraham y Sara. Recuerden Isaac y su esposa Rebeca. Y así por el estilo, también recuerden a Jacob y su esposa Raquel. Vean, tenían ese problema, parece venir de familia, pero siempre Dios obraba en medio de ellos. Recuerden también a Zacarías y Elizabeth, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Y si no hay ninguna cosa imposible para Dios, para recibir nuestras peticiones que queremos hacer a Dios, lo único que hay que tener es una sola cosa: fe. Creer con todo el alma que lo que pide lo va a recibir. Créalo acá, que eso baje acá, sabiendo que Dios dará a la persona que pide. Creyéndolo, le dará las peticiones de su corazón. Las peticiones de su corazón son habladas con fe a Dios en oración, y Dios concede las peticiones del corazón de las personas. Sea un hijo, vean, Dios oyó a Abraham, Dios oyó a Isaac, Dios oyó a Jacob y oyó también a Zacarías. Tu oración ha sido oída, le dijo el arcángel Gabriel, que es el arcángel mensajero a cargo de las oraciones de los santos. El que está a cargo allí en el altar del incienso, encontramos que es el arcángel Gabriel el que le apareció al sacerdote Zacarías en aquella ocasión. O sea que vean también el caso de Daniel. Le dijo a Daniel que su oración había sido escuchada y que por esa causa Dios lo había enviado para traerle a Daniel la contestación. ¿Ven? Ese arcángel tiene que ver con las oraciones y las respuestas de las oraciones. Y es el que también dice que no hay ninguna cosa imposible para Dios. Ya sea la necesidad de tener un bebé, una familia, o la necesidad de sanidad divina, de sanidad de alguna persona, y así por el estilo. No hay ninguna cosa imposible para Dios. Solamente la persona lo que necesita es creer. Y luego vendrá la respuesta de parte de Dios. Y la persona espera la respuesta de parte de Dios desde el momento que creyó. No importa que tarde un segundo, o un día, o un mes, o un año, continuará esperando. Abraham esperó la promesa divina, lo que él creyó de todo corazón. Lo esperó por 25 años, pero vino, se cumplió. Y cuando llegó el año para Dios darle lo que le prometió, le dijo: el próximo año vas a tener el niño. O sea, vino Dios mismo personalmente con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Hasta tuvieron una gran fiesta, una gran comida, un almuerzo que duró hasta por la tarde. Así es que podemos confiar en Dios, que Él nos dará las peticiones de nuestro corazón.
aún sin ninguna persona orar por nosotros, podemos obtener las peticiones de nuestro corazón. Porque usted lo que necesita es la fe. Si la tiene, hasta en su propia casa, usted ora a Dios, lo cree, lo que Él ha dicho, y cree que por sus llagas usted fue sanado y se tiene que materializar. En una ocasión yo tenía un dolor muy fuerte. Eso tenía yo como, vamos a ver, como 19 a 21 años de edad, y me puse a leer en un salmo, y en ese salmo lo que decía yo lo creí, y de momento se me quitó el dolor que tenía, y todavía lo recuerdo. Y cuando leo ese pasaje, siempre recuerdo esa experiencia tan hermosa por la cual pasé. Y así es con cualquier problema de salud que tenga una persona o cualquier necesidad que tenga la persona. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestra redención, y por consiguiente Él pagó el precio para restaurarnos a nosotros a toda la bendición de Dios. Por lo tanto, usted tiene derecho a su salud física, usted tiene derecho a todas las bendiciones de Dios, y usted tiene derecho a la salvación de su alma para vivir eternamente con Dios en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, porque Cristo llevó nuestros pecados. Recuerden que la paga del pecado es la muerte, y por consiguiente las enfermedades desembocan en la muerte si no nos libramos de ellas. Por lo tanto, Cristo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, solamente usted y yo necesitamos una cosa para recibir nuestra sanidad física. Pero antes, recuerde, necesita usted confesar a Cristo todos los pecados, faltas y errores, para que así usted sea limpiado con la sangre de Cristo y no haya ninguna cosa que impida a usted recibir su sanidad. Como que pronto se está por abrirse esa etapa. Vean lo sencillo que es todo. Va a ser todo más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora vamos a ver en Zacarías capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Aquí el profeta Zacarías vio al ángel y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro con todo de oro, con un depósito encima, y 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él.
aquí tenemos el candelabro con las 7 lámparas. Lo mismo que vimos en Apocalipsis, esas 7 lámparas. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Por qué? Vean, en el tabernáculo que ordenó Dios a Moisés que construyera, las lámparas eran llenas de aceite ¿de qué? De olivo. Y aquí en esta visión, el sacerdote Zacarías, el profeta Zacarías ve ese candelabro con 7 lámparas y 2 olivos, uno a cada lado. ¿Para qué? Porque el aceite que tiene que tener cada lámpara tiene que ser de olivo. Vamos a ver. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo, entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: la mano de Zorobabel echará el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y ahora para nosotros el día de las pequeñeces es este día terrenal en donde vivimos en cuerpos mortales por una temporada. Por eso Cristo dice: en lo poco has sido fiel, ¿eh? En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y aquí vean, son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, lo mismo que las 7 lámparas de fuego que están delante del trono aquí en el cielo, en Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Por lo tanto, esa es la iglesia de Jesucristo con los 7 mensajeros, dando luz. ¿Dónde? Cristo en los mensajeros, dando luz en su iglesia, en la parte del lugar santo. Porque el candelabro con sus 7 lámparas alumbrando estaba ¿dónde? En el lugar santo, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramos de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? ¿Para qué eran los árboles de olivo con esas 2 ramas de olivo que por 2 tubos de oro, uno en cada rama, vertían aceite en el depósito del candelabro? Y el aceite tipifica el Espíritu Santo. Ahora aquí le van a explicar qué son estas 2 ramas de olivo. Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo:
estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y aquí están tipificados en Zorobabel, el príncipe, y en Josué, el sumo sacerdote. Los dos olivos de aquel tiempo en la tierra eran Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el príncipe, descendiente de David, un descendiente de David. Y eran ellos tipo y figura de los dos ungidos que están en el cielo. Y ahora, por cuanto este capítulo 4 tipifica también la iglesia del Señor Jesucristo, los dos ungidos estarán en la iglesia del Señor Jesucristo. En el capítulo 7 encontramos al ángel que viene con el sello del Dios vivo, o sea, viene con el Espíritu Santo, para llevar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y ahora, en el capítulo 11, encontramos el ministerio de los dos olivos. Dice capítulo 11, verso 1 en adelante, y recuerden, esto todo está aquí mostrado. Dice, entonces me fue dada una caña de medir, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos ungidos. Ahora, así como las 7 lámparas de fuego son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, lo cual es la manifestación de Dios en los 7 mensajeros, en las 7 etapas o edades de la iglesia, en la parte del lugar santo del templo espiritual de Cristo, porque el templo espiritual de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como Moisés construyó un tabernáculo de acuerdo al modelo del templo que está en el cielo, y todo lo que estaba en ese tabernáculo que construyó Moisés es tipo y figura del templo celestial, y por consiguiente es tipo y figura de todo lo que Cristo tendrá en su iglesia, porque Jesucristo está construyendo un templo espiritual con piedras vivas, seres humanos, y lo está construyendo de acuerdo a como fue tipificado en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y como fue tipificado en el templo que construyó el rey Salomón. Ahora encontramos que en el tabernáculo que construyó Moisés sobre el arca estaba el propiciatorio, y el propiciatorio es de oro, y en cada lado del propiciatorio está un querubín. Por lo tanto, tiene 2 querubines de oro, y en medio de los 2 querubines de oro estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, el propiciatorio es el trono de Dios en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Y eso está en el lugar santísimo. En el lugar santísimo encontramos que no hubo lámparas, solamente estaban en el lugar santo, pero en el lugar santísimo no hubo lámparas. ¿Por qué? Porque allí la luz que estaba era la luz de Dios, porque Dios es luz,
y Dios estaba en la columna de fuego allí en el lugar santísimo sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Esos dos querubines de oro son el tipo y figura de los dos ungidos que están en el cielo, los cuales son los arcángeles Miguel y Gabriel. Son los dos ungidos con la presencia de Dios, y por eso usted encuentra en la Biblia que son enviados a diferentes hombres de Dios, como a Moisés, a Abraham, visitaron a Abraham, y como también a Daniel, y así por el estilo. Hubo más personajes allí en la visita divina que recibió Daniel, porque cuando hubo uno que estaba en las riberas del río entre los árboles, dijo al que le había parecido a Daniel: ese varón con semejanza de hombre, por eso es llamado por Daniel el varón Gabriel. Y eso significa el hombre Gabriel, pero de otra dimensión. Y Daniel escuchó una voz que dijo desde los árboles de la orilla del río: Gabriel, enseña a este la visión. O sea que Gabriel, el arcángel, recibió una orden de otro personaje que le dijo que le revelara al profeta Daniel la visión. Muéstrale a este la visión, porque el arcángel Gabriel es el arcángel que tiene acceso al libro de la verdad. Por lo tanto, Gabriel y Miguel son los arcángeles ungidos con la presencia de Dios, y son los arcángeles del poder de Dios, y son los arcángeles por consiguiente de la diestra de Dios. Ahora, en muchas ocasiones han aparecido y están ahí registrados en la Biblia, aunque los nombres de ellos no fueron mencionados. Ahora, estos arcángeles, vean ustedes, son los que están delante de la presencia de Dios. Así como las 7 lámparas de fuego son los 7 espíritus de Dios que están delante del trono, o sea que están no en el trono, sino delante del trono. Por eso, cuando son enviados para recorrer la tierra, los encontramos en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, donde dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego en el capítulo 5, verso 6, dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 7 y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos son las 7 edades o etapas de la iglesia, y los 7 ojos son los 7 mensajeros de las 7 edades. Esos 7 ojos, cada uno está en cada cuerno que tiene el cordero. Ahora, esos 7 ojos son los 7 mensajeros, porque ojos tipifica videntes. Son los mensajeros de cada edad que recibieron la revelación
de Cristo para la iglesia del Señor Jesucristo y la proclamaron, y Cristo llamó y juntó a sus escogidos y así formó cada parte del cuerpo mixto de Cristo, cada parte de su iglesia. Fue Cristo por medio de esos mensajeros, y esos son los siete ojos que están en los 7 cuernos del Cordero, y esos son los 7 espíritus de Dios que están delante del trono, y son las 7 lámparas de fuego que arden delante del trono. ¿Ven? Están arriba y son enviados a la tierra, porque lo que está en el templo celestial tiene que materializarse en el templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora encontramos que los 2 olivos aparecen ahí en Zacarías y aparecen en el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando ve Juan el apóstol, cuando él ve aquí todo este misterio, en donde le fue dada una caña de medir para que midiera el templo. ¿Ven? Y ahí es donde aparecen también los 2 ungidos, cuando él está midiendo el templo y ve todas estas cosas. Y ese misterio de los 2 olivos es un misterio grande en la iglesia del Señor Jesucristo, donde colocó Salomón los 2 querubines de olivo en el lugar santísimo. Los 2 querubines de olivo cubiertos de oro, que son tipo y figura de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Son tipo y figura de los ministerios de Moisés y Elías, que son los 2 olivos, los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Ahora, en esta noche, nuestro tema es las 7 lámparas delante del trono. Encontramos que las 7 lámparas delante del trono son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y que es nada menos que Cristo en su iglesia, manifestado en cada ángel mensajero, llevando a cabo la obra correspondiente a cada edad. Cada edad de la iglesia es una lámpara del candelabro, y cada mensajero es la mecha que está dentro de esa lámpara, la cual es encendida con el fuego del Espíritu Santo. Y dentro de esa lámpara está el aceite del Espíritu Santo. Ahora, así como se encendía el candelabro, candelero, las lámparas, una primero, y de ahí luego se apagaba el pábilo o lo que se usaba para encender la lámpara, y luego se tomaba otro y se encendía y se pasaba a la otra lámpara. Así ha sido de edad en edad. Encontramos que Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial, ha estado colocando el fuego en las lámparas del candelabro y ha estado alumbrando en el lugar santo de su templo espiritual durante la noche, desde el tiempo de los apóstoles San Pablo hasta el tiempo del reverendo William Branham. Encontramos que toda esa dispensación de la gracia corresponde al tiempo de la noche, y luego la dispensación del reino corresponde al tiempo del día. Y así como el día nuevo que está saliendo se entrelaza con la noche,
así también la dispensación del reino se entrelaza con la dispensación de la gracia. Estos mensajeros también están representados en estrellas, y veamos lo que nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 19 al 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros o 7 lámparas en el candelabro son las 7 iglesias, las 7 etapas de la iglesia, y las estrellas son los 7 mensajeros, son los ángeles de la iglesia. Por lo tanto, esas 7 iglesias existieron en Asia Menor, y los pastores de esas iglesias también, y fueron tipo y figura esos pastores de los 7 iglesias mensajeros, y esas 7 iglesias de Asia Menor fueron tipo y figura de las 7 etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Las 7 lámparas delante del trono. Ahora hemos visto que todo esto es los 7 iglesias mensajeros y las 7 etapas o edades de la iglesia, en donde estaban los 7 ángeles mensajeros. Y después de eso, ¿qué más Dios tiene en el cielo para materializar en la iglesia del Señor Jesucristo? Lo que está en el lugar santísimo. Todo lo que está en el lugar santísimo, Él lo materializa en su iglesia, en la edad de la piedra angular, donde ya no se estará alumbrando con el candelabro con las 7 lámparas y los 7 luces, los 7 ángeles mensajeros, sino con la luz de la Shekinah. Y eso lo vamos a dejar quietecito. Tuvimos nuestro tema, las 7 lámparas delante del trono. Luego veremos en otra ocasión el misterio de la luz en el trono de Dios y los 2 ungidos que están delante del Dios de toda la tierra. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos bendiga grandemente a todos y nos permita siempre comprender su programa. Para esta noche, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo necesita recibirlo. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este llamado está siendo hecho en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Ya los 7 ángeles mensajeros hicieron el llamado en cada una de las edades pasadas, y ahora nos ha tocado a nosotros. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos ustedes están aquí porque están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Por eso están aquí. Por consiguiente, ustedes tienen su representación en el cielo y han venido a la tierra para ser materializados en la iglesia de Jesucristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y confesando a Cristo vuestros pecados, y Cristo les perdona y con su sangre les limpia de todo pecado,
y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento, nacen en el reino de Cristo y en la vida eterna. El nuevo nacimiento es a la vida eterna, para así confirmar nuestro lugar en la vida eterna, para poder vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Por eso Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. San Pedro, predicando el día de Pentecostés, dijo a aquellas personas que fueron compungidas en sus corazones, cuando ellos preguntaron: ¿qué haremos, hermanos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, el llamado viene a través de la predicación del Evangelio de Cristo, y el Espíritu Santo coloca en el alma de la persona esa palabra. Es sembrada en el alma de la persona esa palabra, y la persona sabe que Cristo le ha estado hablando para darle vida eterna. Y la persona, escuchando, cree aquí en el alma, porque la fe viene por el oír la palabra. Y la persona sabe que ha creído, por lo tanto tiene fe aquí en su alma, está creyendo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, necesita confesar públicamente a Cristo como su Salvador. Y en esta noche, los que todavía no lo han hecho pueden hacerlo levantando sus manos, y yo estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba. Veo manos levantadas en esta sección. Pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes en esta noche. En el templo espiritual de Cristo, la iglesia de Jesucristo, Cristo está llamando y juntando a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Así como estaban las 7 lámparas de fuego en el cielo delante del trono, y luego fueron manifestadas también en la tierra, en la iglesia de Jesucristo, y fueron hombres ungidos con el Espíritu Santo en cada etapa de la iglesia, así también ustedes y yo estábamos eternamente en el cielo, en el templo celestial de Dios. Y por eso hemos aparecido en este tiempo final, para ocupar nuestro lugar en el templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia. En la misma posición en que estábamos en el cielo, somos manifestados en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el nuevo templo donde mora Dios en Espíritu Santo. Ya no hay un templo en Jerusalén. El que construyó Salomón ya no existe. Pero Cristo está construyendo un templo con piedras vivas, y está llamando y juntando esas piedras vivas en los diferentes países. Usted y yo somos piedras vivas, seres humanos, así como Cristo es la piedra angular, la piedra del ángulo. Usted y yo somos piedras vivas también.
pertenecientes al templo celestial para ser manifestados en el templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Estuvimos representados en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón también. Y ahora estamos ocupando nuestro lugar en el templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y eso es lo que todos queremos, que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial y diga: este es un creyente en mí. Él me recibió como Salvador y yo perdoné sus pecados y yo con mi sangre le limpié de todo pecado. Y Él fue bautizado en agua en mi nombre y yo le bauticé con Espíritu Santo y fuego. Padre, quiero que Él entre al reino tuyo. Y el Padre dice: que entre a mi reino. Y así es como entramos al reino de Dios. Nacemos en el reino de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y así nacemos del agua y del Espíritu. Todavía estamos esperando que pasen las personas que faltan para orar por todos los que ya han pasado, para que así Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Cristo desea que usted viva eternamente en tu reino, y eso es lo que usted y yo también deseamos: vivir eternamente con Jesucristo en tu reino. Vamos a dar unos segundos en lo que pasan las últimas personas y luego oraremos por todos ustedes. Estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Estamos en el tiempo donde Cristo está llamando a sus escogidos con gran voz de trompeta, con el evangelio del reino y el evangelio de la gracia, ambos evangelios siendo predicados en este tiempo final. Cristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Por lo tanto, es un llamado del cielo, del trono de Dios. Cristo desde el trono del Padre, llamando a sus escogidos en este tiempo final. Yo les transmito a ustedes el llamado de Cristo para que sí obtengan la bendición de Jesucristo, nuestro Salvador, y puedan ustedes nacer en el reino de Cristo en y a la vida eterna, y puedan vivir eternamente con Jesucristo en tu reino, y podamos encontrarnos en la eternidad en cuerpos eternos, viviendo con Jesucristo en tu reino. Estamos esperando por las últimas personas para orar. Solamente unos segundos y ya estaremos orando por todos ustedes. Jesucristo es el único que puede salvar al ser humano, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dijo San Pedro en el capítulo 4, verso 12:
del libro de los Hechos. Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados y con su sangre nos puede limpiar de todo pecado. No hay otra forma para obtener el perdón de nuestros pecados y para ser limpios de todo pecado. Ya vamos a orar por todos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Repitan conmigo esta oración. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesucristo, ante ti vengo creyendo que tú eres el Hijo de Dios y creyendo en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creo con toda mi alma que tú llevaste mis pecados y creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Señor Jesucristo, te ruego, salves mi alma. Te recibo como mi Salvador. Te recibo públicamente como mi Salvador y doy testimonio público que creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo para salvar lo que se había perdido. Y yo soy uno de esos que se habían perdido. Señor Jesucristo, sálvame. Quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. Señor Jesucristo, te ruego perdone mis pecados y te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado. Te lo ruego en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitamos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Y ahora inclinemos nuestros rostros y estaré orando por ustedes. No tienen que repetir esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y traigo a ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Dios eterno, te ruego que tú les bautices con Espíritu Santo y fuego cuando ellos sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios eterno, recíbeles en tu reino. En tus manos los encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han creído con todo vuestro corazón. Y ahora me preguntarán: ¿y cuándo puedo ser bautizado? Porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quiero cumplir el mandato de Cristo completo. Ya he creído y quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. El eunuco al cual le predicó Felipe, cuando vio un lugar con agua, dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y lo bautizó
en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora ustedes han creído de todo corazón y bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche. Hay agua, hay 2 bautisterios aquí y hay ropas bautismales también. Le voy a pedir al reverendo Patricio Lara, pase acá para que les indique cómo hacer y dónde están los lugares donde pueden cambiarse de ropa para ser bautizados y así cumplir el mandato de Jesucristo completo, porque es un asunto de salvación y vida eterna. Con nosotros el reverendo Patricio Lara para indicarles dónde están los lugares donde pueden ser cambiados de ropa, colocarse las ropas bautismales. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de las 7 lámparas delante del trono. Ustedes también están en el cielo representados y vuestros nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso están aquí ustedes y ustedes también. También los que están a través de la televisión, que verán esta conferencia a través de televisión o de video, también pueden pasar a la frente y ser bautizados también en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Buenas noches.